ginecología. Ya. ¿Qué tiene? La paciente de ayer internada tiene deposiciones líquidas el domingo. Tiene fiebre. No es fétido oscuro, pero 3 deposiciones. No ha tenido fiebre, náuseas, vómitos. La internaron con qué diagnóstico? Con ITU y salmonelosis. Laboratorio, 19.000 de leuco, debido a la izquierda. Para salmonelosis solo tiene el primer con 40. 40 no es nada. Si 250 uno tiene y sigue comiendo y nunca no tiene ni el H ni el F ni nada. Examen de orina, nitrito 0,1 y leucocitos de 2 a 3 por gramo. Una ecografía abdominal normal también. Una ecografía ginecológica que supuestamente hay una masa al lado derecho, hay doble positivo, TESPAR negativo y tiene líquido de fondo de saco libre. La paciente le pusieron ceftriaxona y cipro de 200, más ketorol y tramadol oral. Ya no ha hecho deposiciones y sigue con náusea y vómito. ¿Qué creen que? Cantando está eso. Ahorita le di el cajito de consulta para que vamos a ver más rápido. ¿Qué creen que? Le hice la infección, el examen físico, no hay dolor a la normalización de cuello porque es algo tópico porque tiene un TESPAR negativo. Le hice el signo de Bloomberg positivo, SOA positivo. Le digo que tosa y le duele. Apendicitis. De 19.000 a 15.000. No tiene apetito. Igual apendicitis. Verso 1. Posible hemorragia. Porque tiene una masa a nivel de anexo derecho. Tiene una consistencia hipogénica oscura. Tiene líquido en fondo de saco. Pero para mí, más que puede ser un plastrón apendicular. Y es una apendicitis. Le han puesto tramador de color con cipro de 200 cada 12 más. Ceftriaxona ha bajado a 15.000 de 19.000. Le presionar le duele. Está tenso ese abdomen, sigue vomitando. No sé. Deje que ahorita lo vea el cirujano porque ya voy a hacer una traslación y el cirujano mismo. Ahora, si es para operar, no sé, tal vez entre y si alguien quiere ir, vamos aquí a la reserva de operar. Vamos. Dependiendo si el cirujano es que la valora que dice, si quiere entrar él o entrar a ver por ahí un plastrón apendicular o por ahí ambas cosas que encadenar una apendicitis. Bueno, son temas cortos. ¿Qué es la endometriosis? Que ya más o menos hemos hablado, más o menos lo mismo. En algunos temas hemos dicho cómo se da causa. ¿Qué tienen por endometriosis? O causa de endometriosis. ¿O cómo creen que se da la endometriosis? Endometriosis o endometriosis. Dice la paciente del colegio. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? ¿Cuál es la causa? Que vaya a ver si hemos hablado ya. ¿Por qué se da una endometriosis? La esencia de pequeñas glándulas endometriales o estromas que se forman la funcionalidad fuera de la cavidad uterina con posible evidencia de una necesidad menstrual. ¿Por qué? Porque esta endometriosis mayormente se da en pacientes que tienen una hemorragia o sangrado uterino anormal o abundante. La causa es que haya un sangrado que vaya a ser recurrente o exponencial, la cavidad y el tejido endometrial vaya a irse o calice. En la actualidad, al menos pérdida. La mayormente lo que usamos o encontramos casos que son en ovario, fondo de saco de dupla, o muchas veces en las trompas. Rara vez vamos a encontrar peritoneo, por ejemplo, el intestino, diafragma o alguna otra parte. Alguna vez dice que alguna vez llegó hasta el pulmón, pero muy raro, ¿no? Pero lo que más vamos a encontrar en ovario, en útero, fondo de saco y también en las trompas. La mayoría de las causas para un embarazo ectópico
extraperitoneal podemos encontrar también en pleura, pericardio, pulmones, mucosas nasales y parámesis, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, la cavidad endopélica es la más común que vamos a encontrar y que se va a localizar esto, ¿no? Único proceso expresivo femenino, ¿no? Lo vamos a encontrar en el hombre una endometriosis, ¿no? Y con frecuencia en los últimos años se está relacionando con la esterilidad asociada a esto. Por eso en la mayoría de los casos, pacientes que tienen ovario poliquístico y muchas veces disfunción menstrual y terminan en una esterilidad, una de las causas es la endometriosis, que son la mayoría de los casos. Los 10% de intervenciones quirúrgicas pelvianas vamos a encontrar, ¿no? No se observa antes de la menarca o la edad del paciente que sigue entre 25 años o también a la menopausia, pero en mayor frecuencia vamos a encontrar en la edad activa o fértil de la mujer, ¿no? Donde hay igual las alteraciones menstruales o pacientes que usan tal vez muchos anticonceptivos o rara vez, ¿no? Estos casos de endometriosis pueden haber en la menopausia, pero son secuelas muchas veces de la evolución o a causa que también hay mujeres que presentan sangrado irregular menstrual o también alteraciones del ciclo o la famosa hiperplasia endometrial que puede causar muchas veces sangrado irregular. Según la implantación fuera ectópica, la define la enfermedad o llamada, como dice, una enfermedad enigmática, que no vamos a encontrar muy seguido acá. Pero también tenemos un diagnóstico que, según Rokitansky, dice o detalla que muchas veces estos estudios o estos tipos de que se han encontrado en la enfermedad se manifiestan porque tienen diferentes tipos de imagen en la piel. Y muchas veces vamos a encontrar los quistes achocolatados. En la mayoría de los casos, estos quistes achocolatados los vamos a correlacionar con los quistes endometriomas o endometriosis, ¿no? Entonces también lo que es el quiste achocolatado, ¿también es la hemorragia achocolatada también? No, normalmente estos quistes achocolatados encontramos que son los quistes endometriosis o endometriomas. Muchas veces se rompen, revientan y eso es lo que, al reventarse, ¿qué va a hacer? Va a sembrar e implantar por todo el abdomen. Entonces muchas veces vamos a encontrar una paciente que tiene implantado en todo el abdomen, pero es porque estos quistes se rompieron muchas veces, ¿no? Para la infiltración muchas veces, recto vaginal va a producir adherencia, ¿no? En las primeras vamos a encontrar una imagen roja púrpura, pero posteriormente ya van a ser un color oscuro, ¿no? Y esto puede llegar posiblemente a prevenir un tipo de cáncer, ¿no? Su etiología, como les digo, ¿cuál es? Las menstruaciones abundantes, que son retrógradas muchas veces, que van a producir los implantes, los tejidos, mayormente, ¿no? En la cavidad de la abdominopélvica o pelvis, ¿no? Aunque igual tenemos otra teoría que no va, dice que es una enfermedad que produce más reacciones en células metaplásmicas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, por un proceso vegetativo no específico peritoneal, vamos a ver y encontrar que debido a estas menstruaciones o a lo largo de la mujer, son más posibilidades de desarrollar esta enfermedad, ¿no? En la anterior, Rokitansky dice que son células aplásticas, posiblemente que haya células Parkinson, pero Novak nos dice que más un proceso inflamatorio. Pero si todos nos vamos a evaluar que todos nos deben a las menstruaciones retrógradas o al aumento de las menstruaciones o alguna alteración que la paciente presente dependiendo, ¿no? La alteración hormonal o secuencial de los ciclos, ¿no? Mayormente se va a dar en pacientes multíparas, ¿no? El paciente que ha tenido una menarca precoz, una paridad tardía, puede aumentar la posibilidad de esto, ¿no? Aunque igual los estados hiperestrogénicos, la obesidad, los factores predisponentes, malformaciones obstructivas de útero o útero en retroversa erección, van a aumentar este flujo menstrual hacia cavidad. Entonces va a haber un mayor retroceso, mayor implantación de estos tejidos endometriosis o endometriales en toda la cavidad o el entorno, ¿no? Entonces, ahorita van a ver unas imágenes que vamos a ver cómo se llama, ¿no? Y el diagnóstico que vamos a hacer. Entonces, factores predisponentes, menstruaciones retrógradas. Muchas veces alteraciones del sistema inmunológico, factores genéticos, edad, menarca precoz, hipermenorrea, paridad, ¿no? Muchas veces el estado de un buque de embarazo en pacientes mayores de 35-40 años y también el hecho que no hay un tratamiento específico en el sector económico, ¿no? En todo siempre vamos a ver una exposición socioeconómica que a veces, porque no tenemos la posibilidad para el tratamiento, podemos tener diferentes tipos de
Podemos clasificarla de dos tipos, intra y extraperitoneal, dependiendo del acuerdo de la distribución que vamos a encontrar en el paciente, ¿no? Pero estas lesiones lo vamos a encontrar mayormente dependiendo si se implanta en el flexor del músculo uterino. Entonces ahí ya vamos a clasificarla o denominarla de otra manera. Muchas veces la adenomiosis. En muchos pacientes que se hacen histerectomía, que están consangrados, piensan que tienen primero miomatosis uterina, posterior que pueden tener una hiperplasia endometrial, ¿no? Pero siempre no descarten que haya un aborto incompleto, que es la causa más común para descartar cualquier sangrado, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos una histerectomía, nosotros morcelamos el útero o abrimos el útero y vamos a encontrar un tejido espeso en toda la parte muscular. Eso sí o sí lo vamos a clasificar como una adenomiosis, ¿no? Que eso es lo que se encuentra interno dentro, ¿no? Posterior afuera de la interpersonal, lo presentamos ya como endometriosis, ¿no? Y según hay una clasificación acosta que nos divide en leve, moderada y grave, ¿no? La leve muchas veces, ¿cómo la vamos a encontrar? Es una pequeña, no relacionada, digamos, muchas veces con cirugía, cicatrices, ¿no? Por retracciones del peritoneo, ¿no? Implantes superficiales donde ven las implantaciones, ¿no? Que vamos a encontrar, ¿no? Que no causan muchas molestias, ninguna alteración, ¿no? Tampoco adherencia, ¿no? En la anterior vez que vimos las distofías genitales, se acuerdan que había posiciones diferentes del útero que pueden causar. Una de las causas es el hecho de las adherencias pueden hacer que este paciente tenga la posición del útero y puede ir una reflexión o retroflexión o retrocesión, ¿no? Dependiendo la implantación de los tejidos endometriosos. Si fuera aquí puede haber una retrocesión, puede haber una retroflexión, muchas veces dependiendo del proceso o la clasificación si son leves, graves o moderadas. A un principio van a encontrar pequeñas implantaciones que no se ven y no molestan, en vejiga, ¿no? En anexo, ¿no? Pero posteriormente ya van a ser un poco más achocolatados, oscuros, ¿no? Y las adherencias pueden ocurrir y después proceder a que podamos tener hasta quistes, ¿no? Que son más grandes. Son pequeñas que no se notan y no influyen, no molestan ni la situación de parte de la posteridad del útero, o si es también la posición del útero, o los mismos anexos de patrón, ¿no? Normalmente son superficiales, pequeñas lesiones que son raras, ¿no? Que no tienen mucha adherencia, ¿no? Pero posteriormente cuando vamos o va a clasificar un aumento de la lesión, sí van a haber unas lesiones más oscuras, ¿no? Más achocolatadas, muchas veces van a producir ya adherencia, ¿no? Entonces, en los moderados ya vamos a encontrar entre los ovarios, ¿no? Con tipo de cicatrización, ¿por qué? Porque ya va a producir ya esos tipos de adherencia. Entonces ya vamos a encontrar los famosos quistes endometriosos, o endometriomas que se llaman, que sean mayor a 2 centímetros, ¿no? Muchas veces estos implantes que se encuentran mínimamente en la superior o en el fondo del saco, puede haber una adherencia en el útero, en el sigmoide, que puede presentar como si paciente que tenga problemas de defecación, o dolor, la menstruación, o el dolor también cuando vienen las menstruaciones, posiblemente por la represión hacia atrás, presentar más sintomatología. Y las graves, ya las áreas más de crecimiento, vamos a encontrar, ¿no? En todo lo que es ovario, recto, útero, vejiga, ¿no? Y los quistes endometriósicos o endometriomas pueden ser mayores a 2 centímetros, ¿no? Pueden haber varios, pueden estar adheridos, todo lo que es la trompa, todo lo que es la parte del fondo del saco de dúbula y el engrosamiento del útero o los uterosacros mayormente comprometen al tubo digestivo, también a la vía urinaria, al recto. Entonces, en estos casos, muchas veces el paciente con estos casos, la conducta ya no es quirúrgica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener una complicación más grave que en unos casos tenemos que hacer para la histerectomía o mastectomía, dependiendo de la posición que se encuentre como implante que vamos a encontrar en el útero, ¿no? Porque puede haber adherencia entre recto, puede haber entre útero y puede causar también a veces perforaciones o también los famosos obstrucciones. Mismo en el intestino puede haber una obstrucción y la paciente no defeca molesta y por los tipos de obstrucción que te ha adherido al fondo saco. Según la clasificación, muchas veces puede ser unilateral, puede haber también trompa y ovario,
y también desarrollar conductas terapéuticas dependiendo del lugar. Rara vez, sí, pero también la diferencia entre un implante a nivel ovárico o peritoneales o superficial profundo o invasivo dependiendo de la clasificación, ¿no? Mayormente tenemos estos síntomas, 6 que vamos a encontrar, pero en la mayoría de los casos siempre es unilateral, ¿no? Rara vez vamos a encontrar unilateral, ¿no? Pero el mayor complejo siempre va a ser trompa oval, trompa oval. Estadio mostrado, localizamos peritoneo ovárico y la parte tubaria. Hay que ver el tamaño, la extensión del implante y también la formación y el tipo de adherencia que vamos a encontrar para determinar los tipos y los grados. Manifestaciones clínicas, en la mayoría de los casos, lo primero que causa es dismenorrea, hiporemia, dolor pélvico crónico y sangrado posterior a la coito. Y lo más característico, infertilidad y los famosos trastornos menstruales, dependiendo de dismenorrea, alteraciones del ritmo o alteraciones de las funciones, ¿no? Bueno, dismenorrea saben que es dolor, ¿no?, del ciclo menstrual, ¿no?, pero que se clasifique mayor a 6 meses. Y una dismenorrea, dolor alto, porcentaje posterior al tipo de relaciones. Y un dolor pélvico crónico cuando igual mayor a 6 meses tenemos una localización en la parte de la pelvis y siempre hay un trastorno psicofísico. En la mayoría de los casos la dismenorrea es más alto dependiendo del dismenorrea, dependiendo del mecanismo que vamos a utilizar, y las lesiones son en jóvenes mayormente atípicas, ¿no?, probablemente el trastorno del organismo y el hecho de la menstruación. Y las lesiones viejas o clásicas mayormente ya son fibronerviosas por cicatrices o fibrosis que vamos a encontrar o adherencia que vamos a encontrar, ¿no? Las primeras podemos tratar con antibióticos, pero las más antiguas o como se dice viejas o clásicas o donde ya hay adherencia o fibrosis, el dolor es crónico y duele bastante. La única opción es quirúrgico, entrar, cauterizar, pero en muchos casos ya no se puede cauterizar porque ya hay adherencia, ¿no? Y a veces tenemos que hacer extracción ya dependiendo del órgano que tenga. Una de las causas que puede haber una distorsión anatómica, igual en nuestros pacientes, es a veces hay quistes torcidos, distorsionados por causa igual de endometriosis, ¿no? O puede también haber alteraciones, ¿no?, en la alimentación de joven y dificultad para que se forme una trompa, y por eso va a haber infertilidad, porque no hay, o el tejido está obstruido, ¿no?, por lo mismo hecho de la adherencia o la disfunción de la anatomía. Entonces, para un diagnóstico, lo primero, una buena clínica, ver el diagnóstico por el dolor, por las causas, si es crónico o de dismenorrea, ver la infertilidad, el tipo de útero, dependiendo si es de flexión o fijo, masas anunciales, y muchas veces, si hay nódulos, entonces ya que haber hecho el diagnóstico resaco que pueden causar tal vez en la novena, porque muchas veces puede haber que haya tal vez miomas, y los miomas pueden diferenciar también de los quistes y endometriosis o las causas de la presentación de la. Aunque ustedes vean que los laboratorios que pedimos un dosaje de CA125, estamos viendo que si es un proceso ya cancerígeno. Entonces los quistes endometriosis con endometrioma o achocolatado pueden ir a un cáncer. El tipo de cáncer puede ser a nivel de ovario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir un dosaje hormonal y ver, determinar si hay o no posiblemente cáncer. Entonces, si nos sale positivo, entonces, como les digo, el cáncer endometriosis con endometrioma puede irse a un carcinoma, ¿no? Empezar, especialmente no, el de ovario, aunque a veces confundimos con la enfermedad hematopólica previa. Otros estudios que podemos diagnosticar la resonancia para ver la masa y también la paroscopía, ¿no?, que uno de los diagnósticos hoy estándar por el hecho de que nosotros si entramos vamos a poder identificar, vamos a poder cauterizar si poder hacer una laparoscopia exploratoria. Ahora ya por vía laparoscópica podemos hacer y tomar hasta pequeños fragmentos de biopsia y mandar a analizar. Y eso sí, si hay un quiste endometriosis o un quiste endometrioma o un achocolatado, lo ideal no es funcionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al funcionarlo vamos a hacer que ese tejido que salga va a implementar y que se va a todo
todo el neuronio lo vamos a implantar y en vez de mejorar a ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todo ese tejido nervioso lo vamos a implantar y lo vamos a diseminar en nosotros, ¿no? Todo ver si asociado muchas veces al dolor y también asociado también a la infertilidad. ¿Cuál es el tratamiento? Mayormente quirúrgico. Resección, reducción, exéresis de muchas veces, ¿no?, de los focos nerviosos. En caso que haya aloquiste, una pitectomía, ¿no?, como muchas veces podemos hacer la reducción de la trompa o el nexo, ¿no? A veces podemos usar igual análogo de NRH en caso para disminuir los quistes endometriosos porque los endometriomas son pequeños, pero si son ya muy grandes, lo ideal es la parte quirúrgica por el hecho que hasta pueden haber una torsión y se rompe ese quiste, ¿no? Podemos dar gestágenos, anticonceptivos combinados orales, muchas veces estrioma, danazol en estos casos para tratar el endometrioma, ¿no? Mayormente el danazol o el famoso es que se llama el nombre comercial, que es ideal para el paciente para calmar el dolor, hipolepsia, dolor y dolor en la leucemia o menstruales, que son los que más usamos. Entonces, los gestágenos, danazol y estrioma son las vías oral o anticonceptivo o hormonas que utilizamos para tratar estos implantes y tratarlos, ¿no? Pero en caso si ya son muy grandes, lo ideal es quirúrgico o la resección, como dice, de la parte de los anexos, ¿no? Si no, podemos hacer una exéresis o una coagulación o una reducción por una resección. Entonces, tratamiento quirúrgico, médico y dependiendo de la complejidad, la asistencia bajo complejidad, si es que necesita la paciente tal vez hacer hay un riesgo de que haya sacado anexo y no pueda llegar a una concepción. Entonces, una reproducción asistida tendríamos que hacer con la paciente, ¿no? En alta complejidad o baja complejidad, dependiendo si hacemos un tratamiento quirúrgico. Y si no, antes podemos tratarlo con gestágenos, danazol y estuenos, que podemos tratarlo en esta paciente para disminuir los quistes endometriosos o por lo menos los síntomas que van a presentar esta paciente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ver? Reducir el tamaño de estos implantes, la autoridad, la adherencia con los comandos, ¿no? Si podemos erradicar todo esto, es lo ideal con el tratamiento, pero si no, mayormente que no queda de otro. Pero previamente, si la paciente no ha tenido una gestación o un embarazo, entonces primero hacer la asistida y posteriormente la asistida y hacer una extracción, ¿cómo se dice? Retracción quirúrgica y en caso de eso, tal vez extracción total. ¿Ya? Pensando que antes, como les di, a veces se modifica mucho su carta descriptiva, ¿no? Había temas que no había, que estaban en obstetricia y eran de gineco, ahora pasaron a gineco, ¿no? Porque yo lo daba en obstetricia y después ya modificaron la carta descriptiva porque no correspondía, no sé. Por eso no conceptos que hacer. Y a veces hay temas que evaluaron igual como ahora, por decir que vamos en la parte de anatomía, parte de complementarios como hacer ecografía, ecografía, esas cosas que antes no se llevaban. O también las distopías que muchas veces llevamos, o antes llevamos las patologías malignas benignas y ahora son entre la benigna y maligna la pasan en décimo, todo lo que es cáncer de mama. Y este tema sexualidad o disfunción sexual, todo eso lo que debería ser llevado casi en el primer plano. Pero más que todo este tema resulta como que yo lo veo más como darle una clase de sexualidad humana. Pero en sí la sexualidad tiene fase y esas fases son las que tienen que por lo menos llevar. Bueno, un poquito de que habla de qué es el tabú, el intuitivo y qué es la sexualidad. La sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas, físicas y fisiológicas que caracterizan cada sexo. Eso es lo que dice. El término también pone referencia al apetito sexual. Sin ver esto de acá, ¿qué es sexualidad? La mayoría va a decir, se va a definir ahí, que el deseo carnal que usa. Como que proporción de que un placer carnal, mayormente la sexualidad lo toman así. Porque si hablas de sexualidad te vas a eso. Pero también hay un conjunto de fenómenos emocionales importantes
que la sexualidad, o por decir la sexualidad hay que cuando hay una impotencia sexual, que ahora ya no tiene el término impotencia sexual, cambió. ¿Qué se llama? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo se llama cuando hay impotencia sexual? Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. O el líbido bajo. Ahora, dependiendo del líbido para que haya. Entonces, la impotencia sexual antes se llamaba impotencia sexual, pero ahora ya es disfunción eréctil. Ese es el término nuevo que se maneja, pero antes era así, correcto. Y eso siempre va a ser debido a qué? A la pérdida o disminución del líbido. ¿Y solamente quién lo maneja eso, el hombre o la mujer? En realidad tenemos de ambas partes. No simplemente el hecho de que el hombre y la mujer presentan eso. ¿Cómo sería el aspecto si hablamos de mujer? ¿Ah? ¿Qué es el vaginismo? Bueno, lo que había leído de la misma, más que es una situación psicológica donde la persona puede tener relaciones sexuales por traumas o miedos. Claro, pero eso no te está causando, se está causando una disfunción Ajá. y una pérdida de líbido a causa, esas son causas. Y las causas pueden ser una, trauma, ¿qué más? Infecciones, ¿qué más? Miedo, ¿qué más? Violación, ¿qué más? La edad. Falta de apetito, líbido, la edad, ¿qué más? El hecho que la mujer nunca va a llegar a un orgasmo también es una de las causas principales de pérdida de líbido y la infertilidad. ¿Por qué? Porque normalmente hay un ciclo y en ese ciclo tenemos 4 fases, ¿no? Pero antes de eso también tenemos otro diagnóstico que la OMS dice que la sexualidad se define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Entonces aquí no está hablando lo mismo que hablábamos de la niñez, adolescente, sexualidad y todo eso, ¿no? La formación. ¿Abarca el sexo? Sí, pero la OMS nos va a las identidades. ¿Quién tiene tu identidad? Varón y la mujer. ¿Y los papeles de género? Masculino, femenino. ¿Ah? Porque el género. ¿El género acaso no es hombre y mujer? Obvio. ¿O no? Claro. Claro, sí. ¿Y sexo y identidad? Lo que uno se identifica. Que puede ser un hombre o mujer. ¿No? Igual que género, para mí solo hay 2 géneros. ¿No 3? Género, hombre y mujer, Masculino, femenino. masculino y femenino. Ajá. Sí. Y la identidad ¿Y identidad de papeles de género? Y identidad de papeles de género es como se identifican. Yo me identifico como hombre. ¿O puede identificarse entre bi, hetero, homo? Eso puede Esa identificarse. es mi Pero identidad. en ese aspecto yo he visto que lo llaman a eso a género. Género nos vamos entonces, masculino y femenino. Sí. Y la identidad de los papeles del género son a lo que cómo se identifica o quiere identificarse la persona. Mentira, sí, es al revés. No, pues está bien. Entonces, La género, las aunque el género igual muchas veces abarca lo otro, pero está aquí hablando de las identidades y los papeles. No es lo Eso que es identifica. Porque si vos tomas un papel de género, ¿cómo te va? El papel de género que qué? Sos hombre, querés ser hombre y vas a ser hombre. Claro, pero él está diciendo que género, que solo porque yo tengo la. Solo me identifico por hombre. Dije género. Pero el hecho de que está hablando de sexualidad y lo presente a lo largo de la vida, no abarca el sexo, lo que diga que una mujer tiene en la parte femenina y un hombre tiene la parte masculina. No. ¿Por qué? Porque las entidades ven que los papeles de género te van a identificar a lo que es y lo que quieres identificarte y ser. Pero el género sí te define, pero el género te define que es masculino o femenino. Pero aquí te estás yendo a la que quieres. Y eso también va a haber al erotismo, al placer, a la intimidad, de reproducción y también a la. Aquí estamos hablando del otro. Y aquí estamos hablando ya del otro. Orientación sexual. Es muy diferente. Identificación en los papeles de género a la orientación sexual. ¿Y la orientación sexual a qué se refiere? A la educación, digamos, ya
No es lo que uno quiere ser. Y es a la hora. La orientación sexual es hacia qué quieres ir. Eso, por eso. No porque tenga la parte masculina y femenina, como dice, te vas a hacer. Entonces, hacia dónde quieres. Por eso estás orientado. ¿No? Sin confusión. Sin confundirte con las identidades y papeles de género. Ahora voy a hacer una pregunta así. Para que no la pregunta. Entonces, la sexualidad, según la OMS, nos abarca todos estos aspectos. Pero, en realidad, la definición de sexualidad nos va a abarcar más hacia el sexo, al apetito sexual y al conjunto de fenómenos emocionales y mentales vinculados al sexo. Para que no se confundan. Y el otro tiene orientación de reproducción y orientación sexual. Y ahí entra lo que ya no es el sexo, digamos, en la pareja. Esa es la orientación hacia dónde va. ¿A dónde apunta? Ahora, a lo que nos íbamos, ¿cuáles son las funciones sexuales? El ciclo sexual, 4 fases. Que por eso ocurre el término de. ¿Qué era el término? Ya no hay impotencia, ¿qué era? Ahorita vamos a ver hay un concepto de emoción eléctrica. Entonces, estas son las cuatro fases que ocurren. Yo estoy dando la educación sexual a ustedes, que tal vez están más. Es como cuando viene tu paciente y le querés explicar cómo tomar más anticonceptivos y de la saga de línea alcohol. Ya buscaron en internet y ya saben cómo que tomaron, que no sé qué, que implante, que cuánto, todo. ¿A qué viene entonces? A que le dé la receta. Entonces, uno, ¿en qué se identifica? Apetito, deseo sexual o libido. Ahí recién abarca el libido. Primero. El otro es la excitación. El otro, orgasmo, o muchas veces también puede llamarse clima, aunque lo han escuchado en frases, hasta que más dicho, si quieren, hasta en canciones. Yo pensé que el clima, doctor, era parte del deseo sexual y no del orgasmo. El orgasmo, el clima. Y el apetito y deseo sexual o líbido es uno solo, por si acaso. Apetito, deseo sexual o líbido, estamos hablando de uno solo. Después del examen, cuando yo les ponga, pues está bien, no, es uno solo. Es uno solo. Gracias, Valeria. Excitación y 0,5, nada, al final no hay ayuda. Orgasmo o clímax y el proceso de resolución o periodo rectal. Ese sería cuando ya queda livianica. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos, ¿ven? Todo esto de acá dice el nivel de excitación, ¿no? Que pues todo esto de acá tenemos la excitación, orgasmo y resolución. Entonces son los 4 periodos. ¿Ustedes creen que el apetito del deseo sexual o componente de líbido, a qué nos abocamos? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo definirían, Pedro, en estas 4 fases? ¿A qué me refiero con apetito, deseo sexual o líbido? Las ganas. ¿Ah? ¿Qué más? El apetito puede ser, como dice, pero no con esa palabra. Sería, no sé, como los deseos fisiológicos. Está más romántico. El apetito, deseo sexual o líbido es, ¿no?, la parte funcional que la persona tiene, desea de tener tal vez de la atracción o sexo de otra persona. Entonces, en eso que, ¿cómo entra en esta parte de acá? De todo eso que ven bonito que sube y baja, y de todo sigue y baja. Ahí, el azul es hombre y el otro es mujer, por si acaso. Niño, una sola bajada para abajo. Esas son las 4 fases en el hombre y en la mujer. No, está bien, pues, porque mira, la subida es paulativa. Hay que tener esa constancia, pues, mira.
el hombre 15 sube directo. Matemática. No, pero en la bajada, pues, en la bajada está mal. En la bajada Yo digo que la está mujer bien. puede seguir después de haber llegado al orgasmo. Nah, no puede. El hombre. No puede seguir. Entonces, aquí ya dijimos, ¿no?, que la parte fisiológica, que van a sentir la parte del deseo, el libido, todo eso. Y la excitación. La excitación, ¿qué abarca? Es el pico más alto. El orgasmo y el clima es la meseta de los más. La meseta, ¿no? Donde llega. Pero la excitación es la parte de entonces, ¿qué abarcaría en la excitación? La excitación sería. Por falta de esto, las mujeres tienen el proceso de la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque no hay eso. Si no hay el líbido, ¿por qué entonces la mujer tiene eso de que no quiere tener relaciones, por trauma, porque nunca llegó a un orgasmo, porque a veces, si ustedes se dan cuenta, la parte donde las mujeres viven aquí en un cuarto con 7, 8 hijos, tienen 6 hijos al hospital, la mujer tiene 7, 8 hijos cada vez, entonces solamente viene el marido, tiene sexo y listo, y el embarazo es intenso y el embarazo es intenso. Entonces, muchas veces hay ocurre eso, ¿no? Entonces, en esto la excitación abarca mucho eso, que la mujer, el hombre, es donde ocurre caricias, besos, entonces donde muchas veces la mujer donde hay la lubricación que va a hacer para que tenga un orgasmo, clima, una meseta. Y una vez que ocurre el orgasmo, es el proceso de la recepción, la caída. Ahí, doctor, yo creo que en esa del libido tiene mucho que ver también, muy aparte de que sea psicológico, trauma, no sé, en una mujer, bueno, es a lo que yo he visto y he investigado, ¿no? Así, en pareja jóvenes, digamos, el convivir, digamos, todo el tiempo juntos, y ahí es como que todos los días, digamos, ya se pierde, digamos, ese apetito, ese deseo sexual, solo lo hacen, digamos, por rutina ya. Cada día que pasa ya es lo que he visto, ¿no? Que se disminuye tanto el hombre como la mujer. Solamente esto de acá te vas a pasar al cuarto, en ese caso que tú dices. Claro, Y por eso ahorita vamos a ver que hay trastornos psicofisiológicos y psicomotores que pueden llegar a causar esto. Porque también ahí, digamos, el colegio de psiquiátrico tiene una descripción y un concepto a todo esto también, por ahorita lo vamos a ver. Entonces, muchas veces eso de allá es lo que va a causar todo esto, ¿no? Porque ya pasa a veces, muchas veces, al orgasmo y a la resolución. El hombre llega al orgasmo y tiene una caída muy rápida, ¿no? En cambio, la mujer muchas veces no tiene este periodo. El periodo de resolución muchas veces la mujer no existe. ¿Por qué? Porque la mujer es multiorgasmo. Entonces puede ocurrir eso en esta fase, ¿no? Entonces, si nos vamos a tratar, como se dice, el deseo sexual libido, ¿qué es lo que más nos vamos a estimular? Es el centro dopamina. ¿Por qué algunos dicen, ahí voy a aumentar mi serotonina, voy a liberar mi cortisol? Dicen, ¿han escuchado ese dicho? Sí. ¿Y cuándo se hace eso? Como Dopamina. estimulando la dopamina, pues, cualquier cosa. Sí. Hay un experimento que mayormente se lo hace. Si una persona, por decir, le colocas oxitocina, puede llegar a esa fase de la sexualidad. Va a empezar con un líquido, una excitación, puede llegar personalmente a un orgasmo. Oxitocina. ¿Cuánto? Tampoco lo quiero matar. Tendrías que ponerte Creo vos. que ya es internacional. ¿Cómo dijo? Tendrías que colocarte vos o la mujer. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué uno, digamos? ¿Sabes qué es oxitocina? A los dos depende de ¿Cómo actúa la oxitocina? Pero, Mayormente actúa a nivel de el músculo. Nosotros en una paciente con embarazo ayudamos que haya mayor contracción. Hay diferentes tipos de contracciones, ya sea tipo constantes rítmicas y otras que son sueltas, pero dependiendo dónde actúa la oxitocina. Si aquí vamos a estimular el control por el centro estimulador de la dopamina, ¿no? Y también vamos a tratar de inhibir la serotonina, la oxitocina, ¿qué haría? ¿Qué va a estimular?
¿Y el cortisol qué hace? ¿Ustedes que han pasado neuro? El cortisol baja. ¿Por qué? Pues si el cortisol, si está alto, lo tenés que bajar. Si está alto, vos tomás algo para bajar. Pero si estás dando oxitocina, ¿qué te va a hacer? ¿Va a haber más producción o no? Ese ya no puede. Otra clase de sexualidad para una de esas. Pero, entonces, aquí lo que vamos a ver que controla el receptor estimulor de la dopamina, ¿no? Entonces, mayor sistema dopaminérgico que va a haber, mayor sexualidad, mayor libido. Tenemos que inhibir esto para que aumente más la parte líbido. Y posteriormente, muchas veces vamos a ver la parte de la y si no tenemos eso o no hay un aumento de la testosterona, que es el principal iniciador para todo el ciclo sexual químico, la actividad sexual en la adolescencia psicológica va a hacer que no haya ninguna respuesta. Y un caso sexual con oxitocina va a ayudar a que el cortisol aumente, haya más rubor, calor en tu cuerpo, con una inyección de cuando le diera un tipo de energizante a tu cuerpo, entonces va a haber mayor liberación a nivel de la arteria y ¿qué va a haber? Se va a llenar la arteria también de mayor circulación sanguínea. Entonces muchas veces va a ocurrir eso. Por eso digo que en la mayoría de los casos no ocurre esto, no hay nada de líbido, no casi más nada, aparte de los dos últimos fases en las que vamos a encontrar. Entonces, si hay un aumento de lo que es el iniciador, la testosterona, el iniciador de la actividad sexual, entonces tenemos que controlar esto para que nos ayude a que el líbido aumente más, ¿no? Pero siempre que haya un aumento de la testosterona, tanto el hombre como la mujer, porque muchas veces no simplemente el hombre, aunque ahora que hay los famosos chips o padres que le ponen de testosterona a los hombres, ¿y qué hace? Tiene más actividad física, aumenta, cambia su piel, tiene cabello, y también esto es lo que en realidad trae más líbido. Y las mujeres que le colocan todo el mundo como unos chips le ponen ahora aquí. ¿Sí? Y ayuda a cambiar, digamos, hacer mayor actividad física, tener mayor ciclo dopaminérgico, serotonina crece, aumenta la testosterona. Y el hombre es como a los 40 te pones una de esas y vuelves a hacer de 20. ¿No? ¿Por qué? Porque va cayendo el hormona, llega a la fase donde la menopausia climática va bajando la hormona, le pones la hormona, otra hormona, igual el hormona cambia, ¿no? Ya no tiene la piel más retirada, más lisa. Entonces, es lo último que se está colocando, que son chips de padre, ¿no? Que podemos usar, ¿no? Pero, dependiendo, hasta también hay esos chips que te ponen igual, no simplemente la testosterona, también están las tabletas para ayudarte a tener erección, no el sildenafil. ¿Y el otro cuál es? Tadalafil. Y vienen ya los chips de tadalafil que igual liberan como las hormonas de las pacientes que se descuidan, en el hombre igual 0 tanto por ciento, por tanto tiempo te liberan. Igual que esto, los chips poco a poco van aumentando. Eso es lo último que se está manejando. En caso que hubiera una disfunción sexual, parte del libido, también hay. O sea, pero eso tampoco no lo vas a poner a una persona joven, mayormente son personas de los 40 o dependiendo si tienen alguna patología de base. Todo paciente diabético o una alteración inmunológica debe recibirlo. ¿Y qué es el orgasmo? Porque la paciente, la persona en orgasmo tiene calor, rubor en el cuerpo. Pero que le decía, ¿no? Es mayor la inyección de que la circulación aumenta, ¿no? La tasa de concepción. Hay un aumento de flujo, ¿no ves? Eso es lo que produce muchas veces contracción uterina. Si vos le das oxitocina, va a producir esto. Y una persona que no tenga proceso de parto o labor de parto o trabajo de parto o le está dando una oxitocina para contracción, esto produce. Entonces, eso va a producir muchas veces la oxitocina, ¿no? Son unas contracciones clónicas, pero reflejas. Clónicas. Clónicas. Tónico-clónicas, ¿en qué edad? Contracciones tónico-clónicas, Epilepsia. epilepsia. Sí. Y cuando te da la epilepsia, ¿cómo se pone el paciente?
involuntario también tiene, ¿qué tiene los músculos? Espasmo y contractilidad. Pero en realidad, ¿qué vamos a presentar? Contracciones clónicas. Tónica significa tono. ¿Y clónica? ¿Qué es clónico? La activación, el espasmo. Refleja, ¿por qué? Porque va a reflejar las contracciones uterinas de los músculos pelvianos. Entonces, ¿han escuchado los músculos, los ejercicios de qué? ¿Cómo es? Los ejercicios ¿De qué? que son para mejorar muchas veces la parte del piso pélvico, que muchas veces va a ser una paciente con incontinencia urinaria que muchas veces ayuda, pero también ayuda a reforzar toda la parte de los músculos pelvianos, igual para la conductividad, para que haya más reflejo, ¿no? Entonces, esto podemos producir muchas veces, usamos algunos medicamentos dependiendo de los sitios, porque la oxitocina aquí solo la encontramos en ampolla, pero hay también manipulaciones que traen y la conseguís en cápsula ahora. Puedes conseguir cápsula. Pero también eso se utiliza para otro tipo de tratamiento que se usa en pacientes que necesitan otro tipo de problemas a nivel uterino. Entonces, orgasmo está controlado por el simpático, ¿no? Dependiendo, vamos a ver que sean aferentes y vamos a ver a los labios, clítoris, o a través de los sexos pélvicos, o pudiendo, o hacia la musculatura, dependiendo de eso, ¿ya? Pero normalmente para alcanzar esto tiene que ser el reflejo que vimos muchas veces y el estímulo, ¿no? Que debe ser localizado en las terminaciones nerviosas o muchas veces a nivel clínico, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con las contracciones reflejas, ¿no? Y la resolución es el ciclo o la fase donde se termina. La mujer muchas veces no tiene este periodo refractario. ¿Por qué? Porque es etiológico. Porque alcanza muchas veces lentamente el periodo. ¿No? Es diferente. En cambio, el hombre sí tiene una caída rápida, no quiere decir estrepitosis, pero sí. Entonces, lo que ocurre, tiene la resolución. Entonces, son fases que a veces debemos ver. Y ahora es donde entramos ya a la disfunción sexual femenina. Todas esas fases que hemos pasado, esas fases que hemos encontrado, pueden causar también, no pueden llegar dependiendo. Muchas veces son problemas neurológicos, endocrinológicos y también aspectos familiares, sociales y religiosos, ¿no? Entonces, porque hay pacientes que son de diferentes tipos de riñones que a veces no usan anticonceptivos, está prohibido. No usan, no puedes usar, aunque igual en la parte, si vas a un hospital católico, a un católico no te permiten poner tela, les pueden mover, no dejan. Y otras religiones no dejan que ver que puedes hacer la luz. Pero el paciente de 4 o 5 no me pueden salir, no me puedo usar, y por qué no se ponen contigo, no me permite mi religión. Pero lleva 4 o 5 necesarios y una comunicación riesgo de vida. Entonces muchas cosas de eso también pueden causar. Una puede ser multifactorial y el otro puede ser de trastornos físicos, emocionales y sociales, que es la causa más común en eso. En la multifactorial, dependiendo de las relaciones interpersonales que va a tener, el estado de salud, experiencias personales, ¿no? La actitud de la pareja, cuando dice que se pierde el apetito sexual, ¿no? O también en un avance de orgasmo, que es lo que va a llevar a muchas veces a las disfunciones sexuales femeninas. Pero trastornos físicos, emocionales y sociales, ya dependiendo, ¿no? La atracción, muchas veces los tipos de líbido, su pérdida de líbido, ¿no? O tal vez el hecho de que las personas son, digamos, con la obligación que tienen o son obligadas. Doctor, y cuando uno de tanto tener relaciones ya no le da gana, de tanto tener relaciones ya no le da gana, eso es lo que yo le decía. ¿Eso en cuál entraría? En relaciones interpersonales o la parte de social y emocional. No sería la actitud de la pareja. Sí, también. Trastorno físico igual causa eso. Por un trastorno físico cuando tienen relación sexual. Ahora, ¿cómo definimos la disfunción sexual? Según la
OMS dice que varias formas en las cuales un individuo es incapaz de participar en una relación sexual tal como él o ella lo quisiera. Entonces aquí nos damos cuenta que está como una obligación, ¿no? Por decir, hablamos de la identidad de género y hablamos también de la parte de lo que decide ser. Entonces, si tú no, por decir, no te sientes tal como tú quieres, entonces sí o sí vas a entrar a una disfunción sexual. Entonces, como dice, vos tienes relaciones y ya no quieres tener, entonces se supone que vos quieres tener relación tal vez de otra manera con otra persona, y por eso ya no tienes. Y ahí tu identidad de género o tu parte va a cambiar y va a decir que sí. Va a cambiar de verdad. Entonces, ¿qué va a haber? Pérdida de apetito sexual, los trastornos que causan eso, la falla de respuesta genital, ¿no? La disfunción orgásmica y muchas veces las molestias y dolor que incluyen, ¿no?, a la inclinación sexual excesiva. Entonces, cuando tienes muchas veces, esto puede ocurrir, lo que dice dolor o la inclinación sexual excesiva que puede llegar a causar también, ¿no? Entonces, son muchos trastornos que vamos a ver. Aunque no crean, igual la parte psiquiátrica maneja esto. Son alteraciones en el deseo sexual y en los cambios psicofisiológicos que caracterizan el ciclo de respuesta sexual y causan un marcado estrés. Esta es la causa del estrés. Y las dificultades interpersonales. El estrés, tu causa, tu trabajo, no sé, pagar tu crédito, estudiar medicina, no pasar sin dinero, pasar útil. Tu mamá te presiona, que no te embaraces, que no sabes cuando 27/4, 24/7 y que tu novio no sabe si te está haciendo o no, que justo tuviste relaciones y no tomaste la día dentro, o sea, todas esas cosas pueden también causar, ¿entiendes? Y son trastornos psiquiátricos que muchas veces van a causar alteraciones. A veces son los diferentes tipos de trastornos que pueden causar a una disfunción sexual. ¿Y qué nos lleva a todo esto? Aunque ustedes no crean, los jóvenes son ahora los que sufren más de impotencia y disfunción sexual. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? ¿Ellos qué hacen? ¿Consumen medicamentos? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que más consumen y es de venta libre? El sildenafil, todo eso, ¿no? Entonces, todas estas causas ahora, en la mayoría de los casos, son y se abarcan más a personas jóvenes que empiezan a tomar medicación para esto, por el mismo hecho del estrés. Prevalencia que hay esto, casi más del 50% se maneja. ¿Cómo lo vamos a evaluar y diagnosticar? Parece por el mismo prejuicio, vergüenza, ¿no ves? Y nunca van a ir al médico a decir, ¿no ves? Tengo este problema o algo. Más fácil es acudir a un medicamento y causarse algún daño posterior y ser dependiente de la medicación, como cualquier medicación. Otra de las causas puede haber un abuso sexual infantil. Puede ser que vos te lo estás acordando toda tu vida y te pasó algo, ¿no? Y nunca dijiste, nadie supo. Puede ocurrir en la misma familia, como te digo a veces. ¿Qué ocurre? Hay familias que viven en el mismo cuarto, primos, hermanos, no sé, o comparten una sola casa, y puede ocurrir, ¿no? Entonces son una causa que es famoso, incesto, que es entre familiares, violación, acoso sexual, ¿no? O la inclinación del mismo paciente para tener buena mano. Entonces tenemos que ver la inclinación sexual también, que puede ser una de las causas. Entonces, todo esto tenemos que ver y intentar. Y siempre hacer un examen físico completo, ¿no? Que incluye la parte ginecológica, apropiada para cada paciente. Porque el hecho que también tenga un problema puede ser que tal vez tuvo parto, desgarro, laceraciones o algo que también pueden causar que después no quiera tener relación. O los famosos desgarros postcoitales que en los hospitales llega al físico. Y eso lo reparamos y los pacientes a veces ya llegan con un trauma de que posiblemente a la otra vez que tengan relaciones podrán tener ese trauma. Y los estudios laboratoriales, ¿no? Que muchas veces, en la mayoría de los casos son hormonales, pancreáticos y más que todo hormonales, ¿no? Y tratar las causas, ya sean primarias, secundarias o circunstanciales, dependiendo del momento de la causa, ¿no? Ahora también la disfunción sexual, que decíamos al principio, la clasificamos como disfunción eréctil.
Incapacidad de alcanzar y mantener una erección suficiente, rigidez, para un desempeño sexual satisfactorio. Eso como conocíamos antes como impotencia, pero ahora ya es una disfunción eréctil. Eso ocurre en la parte sexual. Entonces, ese es el concepto que podemos manejar ahora. Ya no se le dice impotencia, ¿no? Causa psicógena y orgánica. Mayormente, el 50 hasta el 80% de los casos son orgánicos, que son asociados a la ansiedad, al trastorno, al estrés, que es la primera causa que vamos a encontrar, ¿no? La edad, ¿no? 25 a 34 años, mayor a 65, y la mayor incidencia mayor a los 40 años, ¿no? Causa muchas veces diabetes,